¿Cuántos aman a su suegra? No sé si la tienen por un lado, de modo de decir que no, ¿verdad? ¿Sí ama a su suegra? ¿Ama a su suegra? Sí, amén. Sí. ¿Cuántos quieren ver a su suegra? Dijo alguien, yo la quiero ver a mi suegra, pero lejos, dijo. ¿Ah? Qué bendición es tener una suegra, hermano. Amén. Que tu suegra, hermano, sea parte del ministerio, de la familia, es una bendición. Hoy les voy a hablar de una suegra enferma. ¿Sí? Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Ustedes tienen su Biblia por ahí, estamos predicando en estos domingos, últimos domingos, o todos los domingos estamos predicando sobre el Evangelio de Lucas. Sí, y hoy vamos a hablar del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Ustedes encuentren el versículo 38. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Si tienen su Biblia, si no, pues entonces ahí le aparece en la pantalla. Dice la Biblia: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. O sea, Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga, como acostumbrado todo judío. Y dice, y entró en casa de Simón. Por supuesto que Simón invitó a Jesús a la casa. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. Hay quienes dicen que por eso Pedro negó a Jesús, porque le sanó a la suegra. Yo no sé, ¿verdad? Es un chiste, sonría. Y entonces dice la Biblia, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Y dice que la fiebre, ¿qué? La dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Qué tremendo es esto, ¿no? Como el resultado de un milagro, el resultado de un genuino milagro, el resultado de que en verdad Dios haga un milagro en la vida de alguien. Entonces el resultado es que tú sirves por agradecimiento. No se esperó, no la tuvieron que meter a Universidad de la Vida, capacitación, destino. Sirvió, dijo, aquí estoy, Señor, ¿qué hago? Eso sí, hay que estar bajo autoridad, ¿verdad? Porque si tú quieres servir a tontas y a locas, pues no, la cosa no es así aquí. Tú tienes que estar bajo autoridad. Y dice, y les servía. Amén. Pero bueno, vamos a utilizar este versículo, esta historia tan hermosa, este milagro tan hermoso, para hablar acerca de las fiebres del alma. Diga conmigo, ¿tienes fiebre? No le dijo. Vamos a hablar del tema las fiebres del alma, ¿cierto? ¿Qué tenía la suegra de Pedro? Una fiebre. Ahora, la mayoría de nosotros, todos nosotros hemos pasado en algún momento por alguna fiebre, ¿sí o no? Levánteme la mano, ¿quién ha tenido una? Está haciendo un calor y usted está temblando, ¿verdad? Apaga el aire. Entonces hemos tenido en algún momento que cosa tan, te estremeces todo, hermano, cuando tú tienes una fiebre. Entonces la fiebre es una señal que algo no está bien en el cuerpo. Ustedes saben eso. Ahora, no es la enfermedad, pero está revelando que en lo interno algo está afectando. Y bueno, así también hay personas en la iglesia, y no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, que están con fiebre espiritual. ¿Cierto? Ahora, hoy en la iglesia no todos están fríos, ¿sí? Porque en la iglesia del Señor de repente hay de todo, ¿no? ¿Cierto? Pero no todos están fríos. Es cierto que muchos están ardiendo, pero no con el fuego del Espíritu Santo, sino con fiebre en el alma, ¿cierto? Porque no todo lo que quema purifica, no todo lo que se enciende viene de Dios. Hay gente que está encendida, eso es verdad, pero encendida en ira, encendida en orgullo, encendida en ansiedad, encendida en competencia, hermano, encendida en heridas no sanadas en su corazón. Arden esas personas en emociones desordenadas, arden en pasiones sin gobierno,
arden en impulsos sin dirección divina, sin dirección de la palabra del Señor, sin dirección del cielo. Y esas son fiebres del alma. Esas son las fiebres del alma. La fiebre es una señal, como le decía al principio, es una señal de que algo no está bien en nuestro interior. No es salud, es alerta, no es vida, es un síntoma de que algo no está bien. Ahora, cuando nos vamos a la historia, la Biblia nos enseña que Jesús no ignoró la fiebre de la suegra de Pedro. No le dijo, ay, tómate un caldito de pollo. No, calientito. Ay, tráigalo. No, con consomé, ¿sí? Pollo Maggi, o cómo se dice esa cosa, ¿verdad? No. ¿Qué hizo Jesús? Dice que reprendió la fiebre. Porque hay fiebres que no se consuelan, hermano, porque eso fue lo que no hizo Jesús, no la consoló. Hay fiebres que no se consuelan, se expulsan. Y entonces Jesús trató la fiebre como un enemigo, no como una condición aceptable. Y hay muchas personas, hay muchos seres humanos que entonces quieren que Dios los entienda, que entiendan su situación y su estado. Ay, es que yo estoy así y Dios me entiende. Dios sabe por qué. Están en una condición terrible a nivel familia, terrible a nivel individual en cuanto a desórdenes emocionales. Ay, es que solo Dios me entiende. Pero algo que nosotros vemos en este pasaje es que Jesús no vino a tolerar lo que está consumiendo tu vida. Vino a liberarte de eso. Y hay fiebres que se disfrazan. Por ejemplo, hay fiebres que se disfrazan de pasión espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Gente que se emociona mucho, pero en realidad no ama. Gente que sirve en una iglesia, pero que está herida. Gente que adora, que levanta las manos, adora, pero está llena de resentimiento. Gente que predica, pero está compitiendo con otros. Gente que ora, pero no perdona. Eso no es fuego del Espíritu Santo, esa es fiebre del alma. Porque cuando el fuego del Espíritu Santo está en una persona, entonces el fuego del Espíritu Santo le da orden a la vida de la persona. La fiebre del alma agita, la fiebre del alma desgasta, la fiebre de un alma descontrola. El fuego del Espíritu Santo trae paz, la fiebre trae debilidad. Pero el Espíritu Santo trae fortaleza. Y aquí hay algo que nos revela de una manera poderosa en este texto. Cuando Jesús reprende a la fiebre de la suegra de Pedro, dice que ella se levantó y ¿qué hacía? Y le servía. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo sana un alma, cuando sana a una persona, entonces el que el Señor te sane, el que el Señor haga un milagro a nivel del alma, entonces le devuelve propósito a tu vida. Tú llegaste aquí confundido, tú llegaste aquí sin dirección, tú llegaste aquí a este ministerio que no sabías qué hacer por la vida. Entonces aquí se te da propósito, aquí se te da dirección. ¿Cuántos entienden eso? Y quienes no entienden eso, entonces comienzan a pensar que aquí tenemos favoritismo, que aquí solamente atendemos a tales y cuales personas. Tú no has entendido y lo único que tienes es fiebre de envidia, fiebre de competencia por otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero cuando el Señor te sana, te restaura, te devuelve el propósito, te restaura para servir correctamente. Entonces lo que hace es alinearte con el diseño original para el cual tú fuiste creado. ¿Para qué tú fuiste creado? Según la Biblia, tú fuiste creado para adorar, para honrar, para que tu vida dé testimonio de la honra y lo que debe ser tu vida para el Señor. Entonces el enemigo sabe eso, para qué tú fuiste creado. Fuiste creado para ser feliz a nivel matrimonio. Ningún hombre se casa con la mujer que ahora está para decir, me voy a casar para estarme peleando con esta vieja todos los días. ¿O sí? O la mujer no dice, ay, me he visto de blanco y digo, sí, acepto a este hombre para estarlo maldiciendo. No. Ese no es el diseño del matrimonio. Bíblicamente hablando, no es el diseño del matrimonio.
El diseño de Dios no es que tú vivas por las avenidas arrancando focos para drogarte. ¿O sí? De repente a mí me llama mucho la atención. ¿Para qué fue creado un perrito, por ejemplo? Yo tengo un perro, hay veces que me harta. Ladra, 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 ladra. Y le digo, cállate, y cállate. Y en lugar de callarse me ladra a mí. Pero entiendo que fue diseñado para eso. Pero entonces, tú cuando ves, por ejemplo, cómo el perro va a entender más su diseño que un ser humano. Cuando tú ves a un burro fumando mota, o con una ballena en la mano, hace su función. Más sin embargo, el ser humano no entiende para qué fue diseñado. ¿Sí? Para morir nacimos. Este tarudo el ser humano, ¿cierto? El ser humano vive así, de esa manera, porque no ha entendido para qué fue diseñado. Ni tampoco has visto un perro así en la esquina en la calle, así mira, con un fumando. ¿Qué estás haciendo, perrito? Aquí dejé de ladrar y ahora me dedico a fumar. Por Dios, fueron diseñados para algo. Los seres, tú como ser humano tienes un diseño original. Y cuando tú vienes a los caminos del Señor y cuando tú vienes al Evangelio, tú fuiste diseñado y diseñada para tener paz, no para ser la vieja más histérica de la colonia. Perdón que te lo diga. No fuiste diseñado para ser chismosa. Fuiste diseñada para hablar verdad. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Cuando tú chismeas, cuando tú estás histérica toda la vida y hablando y gritando y saltando y jalándote los pelos, entonces tú te pareces más al diseño del diablo que al diseño de Dios. Aquí lo traía, mire. No se crea. Y hoy el llamado del Señor, hermano, no es a emocionarte más. No. Es a ser sanado más profundamente. Ahora, no necesitas más fiebre en tu alma, necesitas intervención divina en la situación en la que tú estés. Ahora, que el Señor haga lo mismo que hizo con esta mujer. ¿Qué hizo el Señor? Que reprenda toda fiebre de tu alma, en tu corazón, la fiebre de orgullo, la fiebre de competencia, la fiebre de ansiedad, la fiebre de comparación, la fiebre de ofensa, la fiebre de activismo sin intimidad. Y entonces el Señor enciende en nosotros, hermanos, no una fiebre, sino el verdadero fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que te voy a hablar de 3 fiebres. ¿Tienes fiebre? Te voy a hablar primero de la fiebre del pecado oculto. Diga conmigo, pecado oculto. Y cuando yo estaba meditando haciendo mis notas para predicarles este mensaje, cuando estoy estudiando acerca de la fiebre del pecado oculto, estaba leyendo la historia, aunque la he leído muchas veces, pero puedo darle una aplicación acerca del pecado del rey David. El pecado del rey David ocurrió en el tiempo de un tiempo donde el lugar donde él no debería estar, porque en ese momento su ejército estaba en la guerra y David estaba en el palacio. David en ese momento no debería estar en el palacio. David debería estar en la guerra junto con sus soldados. Mas sin embargo, David estaba en el lugar equivocado, y cuando tú estás en el lugar equivocado, entonces el enemigo aprovecha la situación, hermano, para tentarte y para traer pensamientos y para traer ideas incorrectas que luego te van a llevar a practicar y hacer cosas que van a terminar con tu intimidad y con tu buena relación con Dios. Bueno, entonces David está ahí. El hombre se levanta tarde, hermano, mire, le llevan desayuno, no quiere desayunar temprano, entonces se levanta, abre la ventana de su alcoba y lo primero que ve es a una mujer hermosa llamada Betsabé. Y entonces él dice, oye, ¿de dónde es? ¿Quién es? Tráiganla acá. Se la llevan y entonces David tiene relación con Betsabé.
¿Dónde encontramos esta historia? Capítulo 11 y capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y después de que David comete adulterio, entonces manda matar al esposo de Betsabé llamado Urías. Ahora, escuche bien, aquí es el punto donde voy. David pecó delante del Señor, pero me llama la atención que David no confesó de inmediato su pecado. Él guardó silencio, ¿cierto? Hay quienes dicen que pasó todo un año que David no confesó su pecado y guarda silencio, y ese silencio entonces se convirtió en una carga interna devastadora que comenzó a consumirlo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado oculto es esto, es como una fiebre que no se ve por fuera, pero que por dentro está consumiendo el alma. La persona puede seguir asistiendo a la iglesia, la persona puede sonreír, la persona puede servir, pero dentro está desgastando, ese pecado está desgastando su vida. Algo no está bien, no hay paz, no hay gozo dentro de ella, hay cansancio emocional, hay cansancio espiritual, y no hay una explicación aparente por qué vive de esa manera. Luego dice la Biblia, luego de ser descubierto por un profeta llamado el profeta Natán, entonces David describe la fiebre invisible que le consume. Capítulo 32 del libro de los Salmos, del 2 al 4. Entonces David escribe ese salmo después de su arrepentimiento. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche, ¿qué dice? Se agravó tu mano sobre mí. Entonces, ¿qué está haciendo David aquí? David está describiendo ese tiempo con una enfermedad espiritual, porque así como le estoy diciendo, como hay enfermedades físicas, también hay enfermedades espirituales. Y entonces David describe el efecto, hermanos, de este pecado oculto de tres maneras. Número uno, lo describe como desgaste interno, ¿cierto? Porque él dice: se envejecieron mis huesos. Ok, quiere decir que el pecado no confesado roba fuerzas. Roba fuerza no tanto física, roba fuerza emocional, roba fuerza espiritual. La persona se siente cansada, la persona se siente cansada sin razón, la persona pierde ánimo, todo le pesa a la persona, porque el pecado guardado en el alma, entonces lo que hace es drenar la vida interior. La persona sigue viviendo, la persona sigue trabajando, la persona sigue asistiendo a la iglesia, pero por dentro está agotada, por dentro está desanimada. Viene a la iglesia y se está durmiendo, está aburrida, porque hay un pecado oculto que no ha confesado, tiene fiebre. Pregúntale al que está a tu lado: ¿serás tú ese del que habla el pastor? Entonces la persona no sabe por qué está cansada. La persona ya no sabe por qué ella no siente el mismo gozo que al principio. Antes venía y no le importaba hacer fila, ahora se está quejando haciendo fila para entrar. ¿Cuántos me escuchan? Porque todo le pesa. Pero entonces la raíz está en lo que no ha confesado. Se envejecieron mis huesos. ¿Qué dijo David? Se envejecieron mis huesos. Entonces eso habla de alguien que pierde fuerza antes de tiempo. Es un cansancio que no se quita con dormir, no se quita con vacaciones, no se quita con distracciones. Porque no es algo físico, esto es espiritual. El alma está cargando un peso que no fue diseñada para llevar. No, tú no fuiste diseñado para llevar eso, como yo lo acabo de mencionar. Hay personas que dicen: no tengo ánimo, vamos a la iglesia, ay, no tengo ganas. Y antes era la primera que estaba aquí. Ahora no tiene ganas. Estoy cansado, todo me cuesta.
pero no es falta de vitaminas, es falta de confesión. No ha confesado su pecado. El pecado oculto roba fuerzas, apaga el gozo y endurece el corazón de la persona. El pecado oculto no se queda en silencio, habla dentro de nosotros hasta desgastarnos. David no está describiendo una enfermedad física. David está describiendo una condición del alma. Cuando dice se envejecieron mis huesos, David está expresando como el peso del pecado no confesado, entonces le roba la fuerza, le roba la paz, le roba la vitalidad. Es como una fiebre interna invisible para otros, hermano, y para muchos esto es tan devastador que de repente entonces están en una iglesia, pero están completamente enfermos por dentro. Ahora, el silencio no es paz, es desgaste. Callar el pecado, hermanos, no lo elimina, lo intensifica, ¿cierto? Lo hace más grande. David guardó silencio, pero entonces ese silencio se convirtió en una prisión constante. Y hay muchos en la iglesia del Señor que aparentan estar bien por dentro, que aparentan estar bien por fuera, pero que por dentro están cansados, están irritables, están secos espiritualmente hablando. Oye, no te faltan al culto, aquí los tienes. El problema no es que no falte, el problema es la falta de confesión. No pueden abrir la boca, no abren otra cosa en la boca en la iglesia más que para comer o tragarse un chicle. Perdón que se lo diga, pero esa es la realidad. Mis hermanos, el pecado oculto afecta a todo el ser. Mis huesos, se envejecieron mis huesos. Los huesos representan se envejecieron mis huesos, representa lo más profundo, la estructura de la vida. El pecado escondido entonces no solo afecta lo espiritual, también lo emocional y hasta lo físico. Ansiedad, culpa, insomnio, falta de gozo. Es una carga que el alma no fue diseñada para llevar. Entonces hay personas que están envejeciendo por dentro. No importa cuánto colágeno usen por fuera. Y yo estoy en contra de eso, ¿no? No importa cuánto se arreglen las bolsas de los ojos. Están envejeciendo por dentro. Son viejos encorvados por dentro. Porque el pecado envejece. ¿Qué hace el pecado? Pero tú ves a una persona, yo he visto jóvenes, hermano, de 15, 20 años, parecen viejitos de 70, 80 años. Alabe a Dios. No tienen fuerza, no tienen ánimo. Pero velos frente a la novia. Le besan la oreja, se la lamben, Y el que estaba allá dentro de la iglesia parecía un anciano. Esa es la verdad. Por el pecado que traen en su corazón, hermano. Pero otra cosa que dice David habla de otro problema en ese versículo. Habla de presión constante. Y mira, esto es interesante de la presión constante, porque esa presión que David tenía, según el salmo que estamos leyendo, vuélveselos a poner porque los hermanos tienen mente de teflón, por favor. Mientras cayesen, ya ves de que cuál es, dijeron, ¿va? Mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Qué más dice? La nueva versión Biblia de las Américas dice: de día y de noche tu mano pesó sobre mí. ¿Has visto eso como cuando tu niño es tan inquieto, hermano? Tu niño es tan inquieto, entonces el niño brinca, salta, pero tú con tus fuerzas lo mantienes presionado porque el niño quiere ir a cierto lugar donde tú sabes que no es bueno, donde tú sabes que es peligroso para él, y el niño te patalea, pero tú lo presionas.
Pues así se sentía David. De día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Es esa incomodidad interna que no te deja en paz. Ya cuando tú conoces al Señor, ya cuando tú has tenido una experiencia con el Señor, hermano, ya no andas a gusto en la cantina. Te vas al casino de ahí del, ¿cómo se llama? No saben, ahora no saben. Saben. Te vas a jugar la lotería con la vecina. Y tú dices, ¿qué estoy yo haciendo aquí? El borracho, el valiente. Y perdiste toda la semana que te pagan en envase Zapata. No estás a gusto. Esa incomodidad interna que no te deja en paz. Sabes que algo no está bien con Dios. Esa incomodidad es carga, es sequedad espiritual. Era evidencia de que Dios aún estaba obrando en la vida de David. Como le dije al principio, después de que David pecó, pasó todo un año siendo el rey, ¿sí? Peleando batallas en el nombre del Señor, pero con un pecado oculto. ¿Ustedes creen que David lo hacía de manera que como Dios quería? Entonces, cuando el salmista habla de la mano de Dios, no se refiere a castigo cruel, se refiere a una presión amorosa de parte de Dios. Yo he visto mucha gente, hermano, que un día conoció al Señor, entonces por alguna otra razón se fueron de las cosas del Señor, de los caminos del Señor, pero como le dije hace un momento, ya no estuvieron igual, tuvieron que volver, hermano, porque ahí estaba el Espíritu Santo, presión sobre ellos, donde quiera se encontraban a un cristiano, se subían a un Uber y el del Uber era cristiano, había música dice, ¿qué hago? Es Dios llamando otra vez a la persona. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Entonces a veces sentimos inquietud, a veces sentimos carga emocional, a veces sentimos carga espiritual y entendemos que este versículo nos enseña que puede ser Dios llamándonos a revisar nuestro corazón. No es para destruirnos. Cuando tú sientas eso, no es que Dios te quiera destruir, es que Dios te quiere restaurar. Cuando tú vienes a la iglesia y entonces todo lo que se dice te hace enojar, te incomoda, ya no hayas que hacer, por cuál puerta salgo, los sugieres no te dejan salir, estás incómodo, estás inquieto, hermano, no es el predicador, es Dios llamándote para ser restaurado una vez más. ¿Cuántos me escuchan? Y la misma mano que pesa es la mano que sana. La misma mano que pesó sobre David fue la misma mano que sanó a la suegra de Pedro. ¿Cuántos están aquí? Pero entonces David habla de una tercera condición de su mal interno, no confesado, sequedad espiritual. Dice David, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Mi vitalidad, mi verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Están leyendo lo que dice la Biblia? Hermano, lea, porque no leen toda la semana, de perdido lea lo que le dan aquí. ¿Sí? Entonces quiere decir que ¿cómo aplicamos esto? Cuando David habla de eso, habla de sequedad espiritual. Ya no disfruta el orar, como muchos. Si voy a orar, se hincan a orar y a los 5 minutos están roncando. Si oran, ¿verdad? Si lo intentan, ¿sí? Ya no quieren adorar. Levantan las manos cuando les dicen que levanten las manos. ¿Y a qué hora me van a decir que las baje? Cante la canción, la canta. Ya no adoran. ¿Cuántos me escuchan? Ya no escuchan la palabra. Todo se siente seco. Luego la gente le echa la culpa a la iglesia. No, y es que en esa iglesia no me edifican. El problema no es la iglesia, el problema eres tú.
No, es que ya no hay edificación como antes había. No, es que no, el problema no es aquí, el problema eres tú, que hay una sequedad espiritual en tu corazón. ¿Cuántos me escuchan? El problema es que ya estás seco del espíritu y estás encendido en fiebre por envidia y por competencia y por otras cosas más. Espero que me esté escuchando. Ahora, la sequedad espiritual es cuando el alma sigue viva, pero ya no siente la presencia del Señor. Esto es estar en la iglesia por fuera, pero por dentro estar lejos. Así está mucha gente. Físicamente aquí está, ¿cierto? Pero en mente, en corazón, como debe estar, no lo está. ¿Quién sabe dónde anda por ahí? No sé dónde anda. Se sueña con un bikini allá en la playa. ¿Qué estuviera haciendo yo ahorita? Levante las manos. Uy, ahorita estuviera en la alberca ahí bien a gusto. Aleluya, gloria a Dios. Está seco, está muerto, espiritualmente hablando. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, ya no siente la presencia del Señor. Y cuando alguien dice, mi vigor se volvió en sequedades de verano, está describiendo un desgaste interno. Antes había pasión, ahora solo hay rutina. Antes había hambre de Dios, ahora hay indiferencia. Oras solo por compromiso, adoras porque te saben las canciones, hermano, pero sin conexión con el cielo, sin conexión con el Espíritu Santo. Escuchas la palabra, pero hermano, la palabra que escuchas no te transforma. Sigues siendo la misma persona, sigues siendo el mismo hombre, porque estás seco, porque no estás recibiendo la palabra como debes recibirla. Vienes a la iglesia, pero no disfrutas la presencia de Dios. No es que Dios se haya ido, no es que no se te edifique, es que el problema es que tienes un pecado no confesado en tu interior. Es que hay sequedad dentro de ti que tú necesitas reconocer y confesar. Ahora, lo más grave no es solo estar seco, sino dejar de notarlo. Eso es lo más grave. ¿Cómo está, hermano? No, bien bendecido, gloria a Dios, aleluya, amén, santo. Sí. Míreme, justa la mágica, manda, ta. Mire. Pero aquí te dijo a ti que la vida cristiana es por manifestaciones, gloria a Dios por el Espíritu Santo y eso. Pero la vida cristiana es por fruto, por evidencia, por la naturaleza de Cristo en tu manera de pensar, en tu manera de sentir y en tu manera de actuar. Esa es realmente la vida cristiana. Pero lo más grave es que estar seco sin no darte cuenta de eso o no reconocerlo. Cuando alguien permanece mucho tiempo sin pasión por Dios, sin hambre por su presencia, sin ser sensible a Dios, a su voz, entonces esa persona corre el riesgo de normalizar ese estado en el que está viviendo. Y viene a la iglesia, sí, viene a la iglesia, aquí lo tienes, no te falla. Va a la célula, sí, ahí está en la célula, pero está seco. No te da fruto. No se gana ni al perico de su casa. Y si no se gana ni al perico de su casa, se va a ganar al compañero de trabajo, no se lo gana. Porque está seco. ¿Cierto? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esa persona comienza a vivir de los recuerdos. Comienza a decir, si fue a otra iglesia, no, allá en la iglesia sí que bendecían. No, allá en la iglesia que estaba bien. Pues está bien, qué bueno, por eso te felicito. Pero ya no vive del presente. No le puedes estar echando la culpa a otro. Ya no le puedes estar echando la culpa al pasado. Tú tienes que vivir el presente al cual Dios te ha llamado. Y si Dios te estableció en esta iglesia, y si tú veniste a esta iglesia, entonces veniste acá para cambiar de chip, para cambiar de manera de ser, de la manera pasada, y entonces aceptar una nueva forma, una nueva manera de ver el evangelio que aquí se predica, que aquí se habla. Y no estoy enojado. Solo le predico lo que tengo que predicarle, hermano, en esta hora. ¿Cuántos me escuchan? Pero te voy a hablar de la segunda fiebre.
Ay, ay, nanita. Se llama la fiebre de la ansiedad. ¿Fiebre de qué? De la ansiedad. ¿Por qué quiero hablarles de esto? De este segundo principio. Porque vivimos en una generación acelerada. Vivimos en una generación presionada. Vivimos en una generación saturada. Saturada de todo. Todo es urgente. Todo es inmediato. Todo exige respuesta rápida, pero en medio de esa prisa constante en la que está viviendo esta generación, entonces el alma ha comenzado a enfermarse. Y si tú te enfermas emocionalmente hablando, entonces eso trae una consecuencia física. Ha visto tantas enfermedades físicas que hay, que la gastritis, que la colitis, que el no sé qué más. No se duerma. ¿Ha visto esas enfermedades? Primero son males del alma. Son males emocionales. Y tenemos una generación viviendo enferma. La ansiedad es como una fiebre espiritual. No siempre es el problema principal, sino un síntoma de algo más profundo. La falta de reposo y de descanso en Dios. Exceso de carga emocional. Escuche bien. Desconexión de la paz divina. Todo eso provoca la ansiedad. La fiebre no se ignora, se atiende. ¿Cuántos me escuchan? Así también la ansiedad no se disfraza con distracciones. No, se lleva a los pies del Señor. Muchos hoy tienen información, pero no tienen paz en su interior. Tienen activismo, tienen mucha actividad, pero no tienen dirección. Tienen redes, pero no tienen reposo. Ay, yo soy YouTube y yo no sé qué cosa. ¿Y eso qué? Tú tienes que tener paz con Dios, ¿cierto? Un día perdón hermano que se lo diga, pero un día llegó alguien aquí y me dijo: ay, yo soy la YouTube fulana. ¿Y qué? Le dije yo: aquí eres alguien que está necesitada. ¿No me conoce? Yo soy famosa. Pues no, le dije yo, la verdad no. No te conozco, le dije. Y oramos por ella porque venía con una carga emocional, con una carga de ansiedad, hermano, que cuando oramos por ella le dije: ¿quién es el famoso aquí? No, pues Cristo, dijo. Claro que Cristo es el famoso. Aquí el famoso no es el pastor. Aquí el famoso no es el Felipe. Aquí el famoso no es la Francis. Aquí el famoso se llama Jesucristo. Y cuando tú pones a Jesús por primer lugar, no importa el mal que tú traigas, Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te sana de cualquier crisis y de cualquier enfermedad. Entonces necesitamos volver al ritmo de Dios. No todo lo que es urgente es importante. No todo lo importante es inmediato. Jesús nunca vivió apresurado, pero siempre llegó a tiempo. Los discípulos están desesperados porque se van a morir, se van a ahogar, y Jesús está, mira, a gusto. Y la barca está, y Jesús. Y los discípulos se desesperaron, se enojaron con el Señor y le dijeron: Señor, ¿no te das cuenta en la situación que estamos? Tranquilos, muchachos. Se levantó y reprendió a los vientos y hubo calma. Un día se está muriendo su gran amigo llamado Lázaro. Y entonces fueron por Jesús. Y Jesús dijo: váyanse, acá estoy tranquilo. Voy a ir cuando sé que es el tiempo de ir. Lázaro se murió. Lázaro se engusanó. Y entonces Jesús llegó. Y dice la hermana de Lázaro dijo: ¿para qué vienes ya? Mi hermano ya se murió. Llévame a la tumba. Le dijo Jesús, lo llevaron a la tumba. Y entonces le dijo: quiten la piedra. Y le dijo: hijo, Lázaro, vente para afuera. Y Lázaro se levantó y salió de la tumba. Porque Él nunca llega fuera de tiempo. Siempre llega a tiempo a nuestras vidas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando el corazón aprende a confiar en Dios,
Entonces la ansiedad pierde fuerzas. Pero cuando la ansiedad toma control de tu vida en una situación económica, yo siempre le echo tierra a esto, tú corres al Montepío rápidamente. Tú le haces un préstamo al prestamista del barrio rápido, aunque se lo hayas hecho hace 5 años, todavía no terminas de pagarle. Se quedaron muy callados. ¿Me está escuchando lo que yo le estoy diciendo? Porque te ganó la ansiedad, ¿cierto? Ahora la ansiedad es una fiebre invisible que consume el alma. ¿Cuáles son los síntomas? Pensamientos constantes de preocupación, insomnio espiritual y emocional, falta de paz, desesperación por el futuro. Sus síntomas son claros en la vida diaria, pensamientos que no se detienen. Escuche bien, escenarios negativos que se repiten una y otra vez, noches donde el cuerpo está en la cama, pero la mente está, mira. ¿Sí le ha pasado eso? Yo sé que sí. Eso es ansiedad. A eso se le suma la pérdida de paz. Ya no hay tranquilidad, ni siquiera en los momentos de silencio, y una desesperación constante por lo que viene, como si el futuro fuera una amenaza en lugar de ser una promesa. Espiritualmente hablando, la ansiedad revela algo importante. Estamos intentando encargarnos nosotros solos de aquello que solamente Dios tiene el control. Tú no tienes control del futuro, ¿o si tienes control del futuro? No lo tienes. Entonces, ¿por qué te cargas tanto de algo que tú no puedes controlar? ¿Cuánto me escuchan? Ahora, no se trata de negar lo que sentimos, porque somos seres humanos, sino de aprender a entregarlo. ¿Me escucha? Todos pasamos por cierto nivel de ansiedad, pero hay que aprender a entregar esa ansiedad. Cada pensamiento de preocupación debe convertirse en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de oración. Me siento ansioso por el futuro, doblo mis rodillas y entonces le entrego mi futuro al Señor. ¿Cuántos me escuchan? Siento que la situación en mi trabajo no va bien y se me va el sueño, entonces utilizo ese tiempo para doblar mis rodillas y presentar esa necesidad al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? La paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decidimos descansar en Dios en medio de lo incierto, hermanos. La ansiedad te dice, todo depende de ti. Pero Dios te dice, recuerda, descansa, yo sigo teniendo el control. Y eso es lo que nosotros no hemos aprendido. No hemos aprendido a darle el control, hermano, al Señor. Ahora, la ansiedad es peligrosa porque, número uno, te roba la fe. ¿Qué hace la ansiedad? No lo hace de manera brusca, lo hace de manera silenciosa, pero progresiva. Empieza llenando tu mente de afanes, ¿cierto? Tengo que trabajar, sí, tiene que trabajar, porque el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Pero entonces es excesivo el trabajo y luego te convierte en un adicto del trabajo. ¿Cuántos me escuchan? Adicto del trabajo, ya no piensas en otra cosa. Tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Ya te ganó. ¿Cierto? Me están escuchando. Te llena de afanes, de escenarios negativos que aún no existen, y poco a poco entonces empieza a desplazar la confianza en Dios por la preocupación constante. Cuando una persona vive ansiosa, entonces esa persona deja de enfocarse en las promesas de Dios y comienza a enfocarse en el problema, ¿cierto? Ahora, la fe dice, Dios tiene el control, pero la ansiedad insiste, todo depende de ti. Si tú no estás, entonces ¿qué va a pasar con tu familia? Y es ahí donde está el peligro. La carga que le pertenece a Dios, el ser humano la toma sobre sus propios hombros. En la vida actual, entonces, esto es muy evidente.
Vivimos, hermanos, rodeados de noticias. Vivimos rodeados de presiones económicas. Vivimos rodeados de incertidumbre, de comparaciones constantes. Todo se alimenta, hermano, de la ansiedad, de lo que los demás hacen, de lo que yo no tengo y quiero tener. Y si no se controla espiritualmente, entonces todo eso termina debilitando tu fe. ¿Cuántos me escuchan? Ya no se ora con confianza, sino con desesperación. Ya no se espera en Dios, sino que se quiere resolver todo, hermano, deprisa. Que ya vengo al Señor, que Dios me responda, que ya me quite, que ya me dé. Porque hasta Dios lo quieres meter en ese cuadro de ansiedad que muchas veces tú estás viviendo. Pero ¿qué más te roba, hermano, la ansiedad? Te desconecta del presente. ¿Qué hace la ansiedad? Esto es que tú vives pensando en lo que podría salir mal mañana. ¿Qué vives pensando? Vives pensando, vives repasando los errores del ayer. Y sin darte cuenta, entonces dejas de vivir el hoy, que es el único tiempo donde Dios obra, que es el único tiempo donde Dios habla, que es el único tiempo donde Dios transforma. Cuando Dios me haga, cuando Dios me dé, cuando Dios me hizo, cuando Dios esto. No. Tú no puedes vivir del pasado, ni puedes vivir del futuro, porque tú no lo tienes en control. Tú tienes que vivir en el presente. Pero la ansiedad entonces te devuelve al pasado, o la ansiedad te da un futuro incierto para que tú estés pensando más en lo que puede salir mal y no estás viviendo en el presente lo que Dios puede hacer ahora, lo que Dios quiere hacer ahora. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, Jesús declaró algo. Mateo capítulo 6, versículo 34. Jesús dijo: no te afanes. ¿Por qué? Por el día de mañana. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Él sabe la tendencia que tenemos los seres humanos a ser ansiosos. No te afanes. Así que te digo, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué? Qué interesante. ¿Por qué? Porque la ansiedad te roba la atención de la hora. Y cuando pierdes el presente, pierdes la oportunidad de ver la provisión, la paz y la dirección de Dios en tu vida. Y hoy muchos están físicamente en un lugar, pero mentalmente en mil preocupaciones, en el trabajo, en el dinero. Hermano, escúchalo bien. Si tú tienes mucho trabajo, qué bueno, te felicito, te voy a dar un aplauso, te compro una piñata y un pastel, hermano. Qué bueno por tu éxito. Pero deja el trabajo afuera y cuando vienes aquí, desconéctate de eso y recibe la presencia de Dios que te ministre. Porque cuando tú sales de aquí, vuelves a tus asuntos, eso que recibes acá te va a servir como tú no te imaginas, hermano. ¿Me están entendiendo? Porque yo les predico esta palabra que les estoy predicando ahora. Por eso es que le digo que hay muchos están físicamente en un lugar, pero mentalmente en mil preocupaciones. Y es que yo no entendí entonces por qué la gente cuando viene a la iglesia se duerme. Es que se relaja tanto. Porque no puede relajarse en el trabajo. Porque sabe que si se relaja en el trabajo, ¡lo corren! También yo quisiera correr a los dormilones, ¿verdad? Pero ¿qué hago? ¿Se relajan tanto? Y peor si la esposa empieza ahí a: le hagas eso, dale un cachetadón, hermana. Alaba el nombre del Señor en esta hora. Entonces la ansiedad te desconecta de la voz de Dios.
La paz interior, las personas que amas, la oportunidad que tienes hoy, el enemigo no necesita destruirte mañana. Si logra distraerte hoy, ¿me están escuchando? Entonces, ¿qué hacer? Regresa, por favor, regresa tu mente al presente, a lo que Dios quiere hacer ahora, a la oportunidad que tienes ahora en Dios, y dile: Señor, aquí estoy en este momento contigo. Respira, ora y entrégale a Dios lo que tú puedes controlar. ¿Qué es lo que puedes controlar? Lo que vas a hacer ahora, lo que vas a comer ahora, a tus hijos que vas a disfrutar ahora. Eso es lo que puedes controlar. No puedes controlar el pasado, no puedes controlar el futuro, pero sí lo que está ahora. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Hay una tercera cosa sobre la ansiedad. El tercer peligro: te hace vivir en un futuro que aún no existe. ¿Qué hace la ansiedad? La ansiedad se ha convertido en una de las fiebres más comunes en nuestra generación, como les decía hace un momento. No se ve como una herida externa, pero consume por dentro, en una inquietud constante que acelera la mente, roba la paz, distorsiona la realidad, y una de sus características más peligrosas es precisamente que la ansiedad te empuja a vivir en un futuro que todavía no existe. No existe ese futuro. La ansiedad no solo se anticipa al mañana para mal, lo exagera. ¿Cuántos me escuchan? Lo exagera, toma una posibilidad y entonces la convierte en una certeza, pero negativa. Eso es lo que hace la ansiedad. Te hace sufrir hoy por algo que quizás nunca va a pasar. Y tú estás sufriendo: ay, le va a pasar esto, ay, le va a pasar lo otro. Es como las mamás que se convierten en, ¿cómo se dice esa palabra? Como pilmamas de los chamacos. Y el chamaco siempre: no, es que no quiero que se arrastre, es que no quiero que se lastime. Déjalo que se raspe, déjalo que se lastime, déjalo que trague tierra, que agarre energía. Bueno, así decían los antiguos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cuando crece, ¿cómo crece? ¿Cómo crece? Sí. Entonces, por todo llora. Quiere que la mamá todo le arregle, quiere que el papá todo le arregle, porque así lo formaste, porque así lo hiciste, ¿cierto? Tiene un problema con la esposa y en lugar de arreglarlo él, entonces va a poner: mamá, me corrió la playa. Véngase, mi hijo, aquí su mamá le va a dar pozole y menudo todos los días. Véngase. ¿Me entiende lo que yo le digo? Pero porque un día entonces miró el futuro de su hijo en el presente como que le iba a ir mal. Dice: yo siempre lo voy a proteger. Está bien, hay que proteger a los hijos, pero hay que soltarlos, que vivan. Mis hermanos, entonces la ansiedad no solo nos anticipa el mañana, la exagera. Ahora, nosotros vivimos en una cultura que alimenta esto. Ya le dije: noticias constantes, presión social, incertidumbre económica. Escuche bien: redes sociales que comparan vidas irreales. Ese mundo del internet, ese mundo del Facebook, del Instagram, cuando uno ve a la gente ahí, ¿cuál es su realidad? Su realidad es esa
Muchas veces su realidad no es esa sonrisa fingida en la foto, hermano, esa bonito. Y yo no estoy en contra de que usted se tome una foto, la suba. Y yo no estoy diciendo que toda la gente vive así, pero vivir bajo ese sistema, bajo esa presión de ese mundo del internet, hermano, entonces te saca de la verdadera realidad. Está diciendo lo que no es. Digo porque hay gente que hay cosas a nivel familiar que son muy nuestras, muy privadas, pero hay gente, hermano, mire, que todo lo publica, que saca hasta el pañal zurrado del chamaco. Hay aquí mi hijo zurrando. Por Dios. Hermano, ¿me entiende lo que yo estoy diciendo? Como que estoy muy regazón ahora, ¿va? Usted tiene la culpa. Usted me incita. Entonces todo eso empuja a la mente a correr más rápido de lo que el alma puede soportar. Porque yo no soy así. Y porque yo no tengo esa bonita facción. Hermano, es Photoshop, hermano. Hermanita, tú no sabes. Y tú te miras al espejo y tú dices: no es. Yo quisiera ser como ella. ¿Cuántos me están escuchando en esto? ¿Sí? Entonces esa manera de vivir empuja tu mente a correr más rápido de lo que el alma soporta. Y ahí es donde entras en ansiedad. El resultado es una generación presente físicamente, pero ausente emocionalmente, porque su mente está siempre en lo que sigue. Espiritualmente, la ansiedad revela una desconexión con el presente de Dios, porque Dios siempre se manifiesta en el hoy. Por eso la Biblia, cuando le preguntaron y Moisés le dijo: tú me envías a liberar a Israel, y cuando me pregunten por tu nombre, el Señor le dijo: solamente diles que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No dice yo seré. Cuando la ansiedad domina, dejamos de confiar en el Dios del presente y tratamos de controlar un futuro que no nos pertenece. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso la ansiedad es peligrosa, te roba la paz del presente, te hace dudar de la fidelidad de Dios, te paraliza en decisiones importantes y desgasta tu fe poco a poco. Pero hay una verdad poderosa: así como la ansiedad te proyecta hacia un futuro incierto, la fe te ancla en el presente seguro. La ansiedad te dice: y si todo sale mal, la fe responde: Dios sigue bajo control. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Voltea con el que está a tu lado y dile: ¡hey! ¡hey! Regresa al presente. Dile al que está a tu lado: ¡hey! Regresa al presente. ¿Y qué te dijo? No, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí estoy yo muy bien en mi pasado. ¿Aquí qué? Aprende a regresar al presente, no al presente vacío, sino al presente lleno de la presencia de Dios. Cada vez que la mente corre hacia el mañana, recuérdale a tu alma: hoy Dios está conmigo. Hoy Dios es suficiente, porque al final la batalla de la ansiedad no se gana controlando el futuro, se gana confiando en quien gobierna el futuro. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Sécase la flor, marchítase la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dan un grito de júbilo en esta hora?
Alabe a Dios, porque recuerde, cristiano que no adora y no alaba tiene defectos de fabricación. Sigo con la fiebre. Sigo paro. Se llama fiebre de la depresión. Esta es una de las fiebres más silenciosas, pero más peligrosa. Otra vez, no siempre se ve, pero se siente. No hace ruido. No siempre deja señales externas. Bueno, al principio, pero por dentro te va consumiendo a la persona lentamente. Y hay personas que sonríen en público, cumplen con su responsabilidad, suben fotos, como le decía hace un momento, predican, trabajan, pero en silencio están luchando con un peso que no pueden explicar. ¿Cuántos me escuchan? Es peligrosa porque no siempre se detecta a tiempo. A diferencia de una fiebre física, la depresión no se mide con termómetro, sino con el desgaste emocional, la falta de esperanza, el cansancio del alma y el vacío interior. En lugar de haber gozo, de haber vida, hay pensamientos de muerte, hay pensamientos de suicidio en la persona que tiene problemas de depresión. Y hablando de nuestra generación, nosotros vivimos en una generación hiperconectada. ¿Cómo? Me la acabo de aprender. Exageradamente conectada, pero profundamente sola. Profundamente sola. ¿Cuántos me escuchan? Rodeada de información, pero con poca dirección. Con mucha apariencia, pero con poca autenticidad. Y ahí, en ese escenario, la depresión encuentra tierra fértil. En ese escenario. Entonces lo más serio es que muchos la callan por miedo, por vergüenza, por apariencia, porque piensan que se les va a pasar, pero no todo se pasa ignorándolo. Hay batallas que necesitan ser habladas, hay batallas que necesitan ser tratadas, hay batallas que necesitan ser sanadas. ¿Cuántos me escuchan? Hoy en día muchas personas dentro de la iglesia están viviendo sin saber así, de esta manera, cómo identificarla. Y estos son algunos de los síntomas que te voy a dar. ¿Tiene tiempo para escucharme? Ok. Número 1, falta de propósito. Eso es lo primero que hay en una persona con depresión espiritual. Cuando alguien pierde el sentido de por qué vive, entonces comienza a existir en automático. Vive la vida porque tiene que. Ya no hay pasión por servir. Ya no hay dirección clara en su vida. Todo se vuelve rutina. Y hoy estamos mirando gente en las iglesias ocupados, pero vacíos. ¿Me están entendiendo? Hacen cosas para Dios, pero han dejado de caminar con Dios. Escuche, es urgente volver al propósito eterno, no al activismo. El propósito se renueva solamente en la presencia de Dios, no en la agenda, no en el activismo que nosotros tengamos. ¿Qué más produce la depresión? Produce tristeza constante. Diga conmigo, tristeza constante. No es un momento o un estado, una carga emocional. Si es una carga emocional, pero no se va fácilmente. La tristeza de momento después se va, o cuando tú te metes en la presencia del Señor, esa tristeza puede desaparecer. Pero cuando es tristeza como consecuencia de la depresión que ha venido durante tiempo en tu vida, entonces es una tristeza que no se va absolutamente con nada hasta que tú no la confiesas, hasta que tú no reconoces que tienes un problema y que entonces comienza a ser tratada. Yo no soy psicólogo, pero que comienza a ser tratada por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Por eso yo te digo, no ignores esa tristeza. Cualquier cosa te pone triste, ¿sí? Le dicen no sé, hermano, de cualquier cosa que no le importa y ya está triste.
¿Sí? Ay, ¿a poco sí? No ignores esa tristeza, llévala a Dios. La tristeza no tratada se convierte en desesperanza, pero en las manos de Dios se transforma en restauración. ¿Qué más produce la depresión? Te lo voy a decir. Produce aislamiento. Diga conmigo, aislamiento. La persona comienza a alejarse, y principalmente la iglesia, ¿saben ustedes? Porque en eso lo estamos enfocando. Principalmente de la iglesia. ¿Sí? Siempre va a retirarse, siempre va a apartarse, ya no va a querer aceptar la cobertura de su célula ni de su líder. Estoy bien, todo está bien, a mí aquí, a mí allá, el Señor me ha tratado así. Está, hermano, en un problema de depresión. La persona comienza a alejarse de la iglesia, de los hermanos, de la comunión, prefiere estar sola, ya no se baña. Siente que nadie la entiende, porque el aislamiento es peligroso, porque entonces el aislamiento te desconecta de la ayuda de Dios. Ya no, hermano, siente que ya no es proveído por Dios. Dios sana muchas veces a través de relaciones. ¿Sabías eso? A través de relaciones, de que alguien se acerca, de que tu líder te da una palabra. A lo mejor tú eres más inteligente que tu líder, eso yo no te lo discuto, pero tu líder es tu líder. Y muchas veces Dios usa los sencillos. La Biblia dice: de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Esto quiere decir, el que es humilde, el que es sencillo, el que tiene un corazón como niño, Dios lo va a utilizar. Tú tienes todos los títulos del mundo sabidos y por haber en Mazatlán y en Sinaloa. Qué bueno, pero tu líder es tu líder. Y entonces tendrá una palabra para ti, que te crees doctor de no sé qué cosa. Tendrá una palabra de ti que te va a bendecir, que te va a dar dirección. Sonría, que Cristo le ama. Dile que está a tu lado: no te deprimas. Número 3, pérdida de fuerza espiritual. La persona pierde el deseo de orar. La persona pierde el deseo de leer la palabra. La persona pierde el deseo de buscar a Dios. Lo que antes era vida, ahora le es carga, le pesa. Es una señal de agotamiento espiritual. Entonces no esperes tener ganas para buscar a Dios. Usted tiene ganas todos los días para buscar a Dios. No sea mentiroso. No todos los días tenemos ganas de buscar a Dios. Hay veces que pesa. Pero tú no te levantas porque quieres, tú no te levantas porque sientes, tú te levantas en fe, porque sabes que al doblar tus rodillas, porque sabes que al clamar al Señor tú vas a encontrar la fuente de vida, la fuente de fortaleza para tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y a lo mejor los primeros minutos no puedes, te estás durmiendo, hermano, pero llega el momento donde estás ahí por fe, leyendo la palabra, escuchando una adoración que te ministra, y el Espíritu Santo viene a traer paz, el Espíritu Santo viene a traer gozo, el Espíritu Santo viene a traer libertad. Y cuando tú has pasado un tiempo en la presencia de Dios, no hay diablo, no hay ansiedad, no hay depresión que pueda, hermano, contener el poder de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Muchos hombres en la Biblia experimentaron la depresión. El más conocido se llama Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. Después de una gran victoria espiritual, había vencido 850 falsos profetas. ¿Sí? 400 de Acera, 400 de Baal, 450 de Acera. Por ahí va la cosa. ¿Me están entendiendo? Dice que entonces vino la voz de una mujer llamada Jezabel y le dijo: así como tú le has hecho a mis profetas, así yo te voy a hacer a ti. Y Elías
le dio miedo y dijo: patitas, ¿para cuándo las quieres? Y se fue, salió huyendo. Imagínense en el camino, pensando la situación, y se mete debajo de un enebro, dice la Biblia. Y ahí está Elías y comienza a orar como un deprimido. ¿Para qué sirvo? Señor, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Hermano, imagínese usted si Dios respondiera a cada oración tonta y tarada que nosotros hacemos. ¿Por qué tú has orado así? No me digas que no. No, pastor, yo oro perfectamente. Yo he orado de esa manera. Yo mismo he orado diciendo: ¿qué caso tiene seguir haciendo lo que hago? Señor, hay otros mejores que yo ahí. Llámalos a ellos. Haz con ellos lo que tienes que hacer. Y he orado cosas, hermano, que yo parece que veo a Dios como diciendo: ay, mi hijo, si te hago caso. ¿Usted está escuchando lo que yo le digo? ¿Cuántas veces hemos orado en ese estado emocional en el que estamos y Dios, hermano, no hace de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo en ese estado emocional? Porque Él nos conoce nuestra naturaleza como seres humanos. Y cuando David dijo: quítame la vida, y luego se fue, hermano, a una montaña, entonces, hermano, ni Dios le hizo caso. Igual ahí, la depresión no siempre es señal de falta de fe. Muchas veces es el resultado de desgaste, de miedo, de soledad o de presión acumulada en nuestras vidas. Elías no cayó en pecado abierto, cayó en un cansancio interno del alma. Dios no lo reprendió duramente. ¿Sabes lo que hizo Dios con Elías? Lo trató con ternura, porque primero atendió su cuerpo, le dio descanso, le dio alimento, luego trató su mente, le habló con voz suave, hermano, al profeta Elías. Finalmente restauró su propósito, le dio una nueva asignación. Si tú te sientes como Elías, yo te digo una cosa: descansa en Dios y la culpa se va a ir. Busca la voz de Dios, hermano, y verás cómo Dios te va a sanar. Recuerda que tu propósito sigue vigente. Dios no desecha, escuche bien, a un siervo cansado. Antes, al contrario, lo restaura para que luego sirva con más fuerzas. Alabe el nombre del Señor. No quiero pasar por alto a David, porque David sí supo cómo tratar con sus depresiones. Elías no, David sí. Y si tú no has pasado por ahí, tal vez en algún momento vas a pasar. Entonces tú tendrás que saber cómo tratar con esto. Por eso es que te predico. ¿Sabes lo que hizo David? David le habló a su alma. ¿Qué hizo David? Lea los salmos y usted verá. No los lea ahorita. No leen toda la semana la Biblia y ahora la quieren leer aquí, ¿va? Lea los salmos. Espérese, tiene toda la semana para leerla. Pero David le habló a su alma. Diga conmigo: David le habló a su alma. La Biblia dice que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, él no estuvo exento de atravesar momentos de profunda tristeza, de profunda angustia, y lo que hoy podríamos llamar depresión. En varios salmos, por ejemplo el Salmo 42 o el Salmo 43, él mismo se cuestionó. Él se decía a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún
he de alabarle. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Ahora, esto nos deja una enseñanza aún en los más espirituales. Podemos pasar por temporadas oscuras. La fe no nos hace inmunes al dolor emocional, pero sí nos da una herramienta poderosa para enfrentarlos. ¿Me están escuchando? David no se quedó callado ni reprendió lo que sentía. Habló con Dios, pero también aprendió a hablarle a su propia alma. Parecía loco, a lo mejor delante de sus soldados. Dame el Salmo 103, por favor, hija. Y cuando sus soldados lo miraban, hablándose a sí mismo, mire lo que dice el Salmo 103. ¿Qué dice? Qué interesante. Porque tú deberías aprender a hablarte a ti mismo. Cuando llegues a la iglesia no quieres cantar. Hey, tú, pariente, alaba a Dios. Hey, tú, tigre, honra el nombre del Señor. Hey, tú que no has ofrendado por mucha ofrenda. Háblate a ti mismo. Intrasus se me fueron. Háblate a ti mismo. Dile a tu yo interno: ¿hace cuánto tiempo no oras? Tómala, papá. Se me fue todo mundo. Háblate a ti mismo. ¿Sí? Reconoce que no haces las cosas como dice la escritura que tienes que hacer. Por eso David dijo: bendice alma mía Jehová. Vea usted en la situación en la que estaba, se dice a sí mismo: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Alma, no te olvides de que eres lo que eres, de que tienes lo que tienes por Dios. Si tú no aprendes a hablarte a ti mismo, si tú no aprendes a exhortarte a ti mismo, ¿cómo vas a recibir la exhortación de alguien más? Difícil. Porque entonces la mayoría de los que se hablan a sí mismos es para decir: yo estoy bien, yo soy el mejor de todos. Tú no eres nadie. La verdad, no eres nada sin Dios. Yo no soy nada sin Dios. ¿Cómo no, pastor? Yo, mire, me la sé de todas. Me sé toda la Biblia, por eso ya no la traigo. Ya los descubrí. Por eso no usan Biblia. Nomás estas hermanitas que no saben nada. Mire, ellas sí traen Biblia. Pero no hemos aprendido a hablar a nuestra alma, hermano, como realmente David se habló a sí mismo. Al mirarse en un estado depresivo, se habló a sí mismo: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta depresión no me lleva a la muerte. Esta condición emocional no me va a enterrar en el hoyo, porque hay un Dios todopoderoso que me sana, que me restaura, que me saca del hoyo en el que yo me encuentro. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Si puede dar un grito de júbilo, dé un grito de júbilo. Por eso es que Dios no solo quiere sacarte de la depresión, quiere devolverte el sentido de vivir. Las fiebres del alma se sienten reales, pero no son permanentes y no tienen autoridad sobre una vida donde Cristo tiene el control. Voy a terminar con esta palabra. ¿Me están escuchando? Para que los que están durmiendo sigan durmiendo una media hora más. Próximo domingo vamos a regalar almohadas y cobijas.
Algunos no me aguantan y mejor se salen, ¿verdad? Tómese un café bien cargado en la cafetería. El cuarto principio que yo te voy a enseñar es el poder de Jesús sobre las fiebres del alma. ¿Cuánto me escuchan? 3 acciones de Jesús. ¿Tiene tiempo para escucharlas? Los que no dijeron amén se pueden ir yendo. No. Número 1, ¿qué hace Jesús? Regrésate al pasaje de Lucas 38 y 39. Porque ¿qué hace Jesús cuando va a la casa de Simón Pedro y entonces sana a la suegra de Pedro? Fíjate cómo la sana. Principalmente entonces Jesús se levantó, ¿sí? Y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón Pedro. La suegra de Pedro tenía una fiebre. Dale el otro versículo, hija, por favor. Y luego dice, e inclinándose hacia ella. Ok. Entonces lo primero que hace es que se acercó. ¿Qué hizo? Qué interesante es eso. Porque esto habla de que Jesús no sana a distancia emocional, ¿cierto? Jesús no solo vio la necesidad, se acercó. Y ese detalle lo cambia todo, porque nuestro Señor no es indiferente, no es distante, no es frío. Él no sana a la suegra de Pedro desde lejos, sino que se involucró, tocó, hermano, y estuvo presente en la situación de la suegra de Pedro. Los predicadores no quieren a las suegras, Jesús sí quiere a las suegras. Escucho a muchos predicadores decir chistes de suegras, pero Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dios bendiga a las suegras. Y mucho. Dios bendiga a mi suegra. Y mucho. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, hoy en día nosotros vivimos rodeados de conexiones. Todo es rápido, ¿cierto? Pero corazones lejanos. Podemos enviar mensajes, podemos hacer llamadas, podemos vernos por pantallas, pero muchas veces evitamos acercarnos de verdad. Sin embargo, Jesús nos enseña que el milagro ocurre cuando hay cercanía, cuando hay contacto, cuando alguien decide no quedarse al margen. Una de las razones por qué nosotros trabajamos a través de células es porque queremos tener un trato cercano con las personas. ¿Me escucha? Yo tengo más de 38 años predicando, creo. Sí. A mí me dieron una credencial no sé hace cuánto, que la clasificación más alta que te da es la denominación. Es una que se llama de ministro pleno desordenado. No, perdón, de ministro pleno ordenado. Digo porque para muchos sí soy pleno desordenado. Pero algo que a mí me ha gustado siempre es eso, es esa cercanía con la gente. Para mí es bien fácil meterme a la oficina y que usted me esté fregando allí sentado, ¿va? Pero yo estoy ahí. Me bendice mucho cuando su hijo llega y me da un abrazo. Atención, yo no soy Jesús, pero el pastorear a la gente es cercanía. ¿Me escucha? Cuando usted me dice Dios le bendiga, hay veces yo le sonrío, hay veces sí, hay veces no, porque estoy ocupado. Pero eso es una bendición. ¿Cuántos me escuchan? Y Jesús hizo exactamente, hermano. Bueno, Él lo hizo primero y yo aprendí de eso precisamente. Porque para mí sería fácil solo mandar mensajes, solo, qué sé yo, hacer otras cosas. Cuando yo predico, hermano, ustedes me verán predicando toda la vida así. No sé cuánto tiempo Dios me va a dar más de vida, pero yo seguiré predicando así. Tal vez a lo mejor, no sé, a los 70, 80 subiré con un bastón, pero seguiré predicando igual.
Porque la unción es la unción y la unción no envejece. Envejece el hombre, pero no la unción. Y cuando la unción te toma, entonces tú puedes tener 70, 80 años y te vuelves en un joven de 20, de 30 años. Eso es lo que yo quiero que muchos chamacos entiendan. La unción te rejuvenece. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Y Jesús se acercó a la suegrita de Pedro. Se acercó. Y de repente uno dice, bueno, ¿y cómo hago que Jesús se acerque a mí ahora? Después de la ascensión del Señor Jesucristo, entonces Jesús dijo, yo les voy a dejar otro consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes siempre. Y hoy el Señor se acerca por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como dicen los testigos del maletín. No. Es la manifestación activa de Cristo entre nosotros. Cada vez que hay un mover espiritual, Jesús se está acercando otra vez a la persona. Cuando la iglesia ora, tengo aquí gente que ora. Cuando la iglesia adora, cuando la iglesia busca a Dios, no está tratando de alcanzar el cielo la iglesia. El cielo está descendiendo para tocar a la suegra de Pedro. El cielo está descendiendo para tocar al enfermo, para tocar al depresivo, para tocar al que está con problemas de ansiedad, para tocar a aquel que está muerto espiritualmente hablando, para tocar a aquel que dice mi verdor se volvió en sequedades de verano. Es el Espíritu Santo a través de la iglesia tocando vidas, tocando corazones. Cuando los que ministran aquí adoran bajo la unción del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo toca, ministra, sana, restaura. Él se está acercando a la suegra de Pedro. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Por eso te digo, en la depresión Él se acerca, en la enfermedad Él se acerca, en la crisis familiar Él se acerca. El Espíritu Santo se mueve especialmente donde hay necesidad, pero sobre todo donde hay hambre espiritual por Dios. Si tú no eres alguien hambriento, si tú eres alguien que viene saciado de orgullo, de afán, de religión, porque lo viviste en otro lugar, no va a haber nada con el Señor. Pero ¿saben qué más hizo Jesús? Y me gusta decirlo porque los otros evangelios no lo dicen. El evangelista Lucas sí lo dice. Sé que lo que esta mujer tenía era un demonio. Diga conmigo, un demonio. ¿Por qué? Porque Lucas era un doctor de cuerpos, de acuerdo a su época. Lo registra el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, cuando le manda saludos al amado doctor Lucas. Y no era doctor de letra, no era doctor de la ley, era doctor del cuerpo. Era un médico. Y Lucas es el único que sabe marcar una diferencia entre lo que era una enfermedad física y lo que era un problema espiritual. Marcos lo dice también el mismo pasaje, pero no lo marca igual que lo está marcando Lucas. Dice que Lucas reprendió la fiebre. ¿Qué dice esto? Indica que era un espíritu maligno que causaba la fiebre. Cuando nosotros vemos el milagro de la suegra de Pedro, no solo vemos a una mujer sanada, vemos una batalla espiritual ganada. Y la Biblia dice que Jesucristo reprendió la fiebre, no simplemente la sanó. Esto nos revela que detrás de esa opresión había una influencia espiritual que estaba atormentando a esta mujer. Lo que te oprime, te digo ahora, Jesús lo reprende. No toda lucha es natural. Hay cargas, hay ataduras, hay opresiones que necesitan solamente la autoridad del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me están escuchando ahora?
ahora, lo que te oprime hoy no tiene la última palabra. La enfermedad, el hijo que te dijeron se va a morir otra vez, déjame decirte, hay un demonio de herencia generacional sobre tu vientre, sobre tu matriz. Yo no sé para quién es esta palabra, que te dijeron se va a morir, pero Dios te está diciendo esta mañana: yo te hago un milagro. ¿Cuántos me están escuchando? Alabe el nombre del Señor. Lo que te oprime ahora no tiene la última palabra. Hay cargas que no se rompen solo con esfuerzo humano, porque no todo es natural. Hay batallas invisibles que requieren autoridad espiritual. Pero aquí está la esperanza. Lo que te ata, Jesús lo reprende. Lo que te agobia, Él lo confronta. Lo que te quiere hundir, Él lo levanta. No llegaste hasta aquí para ser igual. Llegaste hasta aquí para ser libre de cualquier espíritu y de cualquier mal espiritual que tú estés enfrentando. Es momento de soltar, es momento de creer que el Espíritu Santo tiene el poder para romper cadenas, para disipar la ansiedad, para ordenarle a la depresión sobre tu vida que se va en el nombre de Jesús para siempre, para traer la luz en medio de la oscuridad. Yo te digo, no te resignes a vivir oprimido cuando hay una palabra de libertad sobre tu vida. Y hoy Jesús te sigue diciendo: yo te hago libre de cualquier tormento, te hago libre de cualquier cosa que está oprimiendo tu alma. El problema es que muchas veces la gente se acostumbra a vivir en una opresión espiritual y lo vuelven tan natural que entonces lo manejan solo bajo argumentos y decir: yo tengo esta enfermedad, yo estoy viviendo de esta manera, es normal, luego se me pasa, sin saber, hermano, que hay una influencia espiritual sobre ese problema que tú tienes. No lo has podido vencer, por más que estás encima del hijo, por más que estás encima de la hija. Cuando menos piensas se te fue a drogar, cuando menos piensas se te fue a prostituir, y no te pones a reprender al diablo, y no te pones a orar contra eso. Cuando te estás durmiendo, no te pones a pensar que es un demonio que te duerme para cerrarte los oídos y que tú no escuches la palabra. Jesús reprendió a ese demonio. Y luego que Jesús reprendió a ese demonio, qué interesante es, dice que ella se levantó. Diga conmigo: se levantó. No se quedó postrada, porque el milagro verdadero siempre restaura propósito. La fiebre la dejó, pero no solo para que te sintiera mejor, sino para que volviera a vivir con propósito. Y así es la obra del Espíritu Santo. No solo nos toca, nos transforma, no solo nos sana, nos levanta, no solo nos libera, nos da, hermano, libertad de la cautividad. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Alaba el nombre de Jesús. Él te quiere sanar igual que esta mujer en esta mañana. Él te quiere liberar de cualquier opresión que venga sobre tu vida. Hay mucha gente oprimida, hay mucha gente influida por asuntos satánicos. Hay gente que llega a la iglesia, que está aquí, está endurecida en su mente, no derraman una sola lágrima, no los quebranta absolutamente nada, hermano. Y vienen a la iglesia, tú los tienes sentados ahí, están oprimidos, se han vuelto tan dependientes de esa opresión, son duros en su corazón. Eso no es normal. Si tú dices que eres un cristiano y ser insensible y duro de mente y duro de corazón a la presencia de Dios, eso no es normal. Hay un demonio atravesado en tu mente y en tu corazón. Más claro no te lo puedo decir. Tú necesitas liberación. Tú necesitas liberación. Lo que mucha gente practica ya no es tentación, hermano, es un demonio incitándolo a hacer eso, aquello, una y otra vez.
Hay demonios que tienen atadas a la gente. Hay demonios que tienen atados a muchos que entre comillas dicen que son cristianos. Esta mañana tú puedes ser libre de cualquier demonio que tengas. ¿Cuántos dicen yo quiero ser libre de eso? ¿Estás seguro? Yo no te quiero ver sentado en la silla de la iglesia. Yo no quiero que te conviertas en un número más. En verdad yo quiero que tú experimentes la presencia de Dios sobre tu vida. Que sepas quién es el Espíritu Santo. Porque sabes que Él tiene acercamiento a ti. Porque sabes que Él te va a devolver al propósito original por el cual tú fuiste creado. Que te levantes de la condición en la que tú estabas. Y la única forma de levantarte de la condición en la que tú te encuentras es entonces recibir el poder de la palabra, de la sangre de Jesús sobre tu vida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dale fuerte ahí. Vamos, alabe. Ponte de pie en esta hora. Vamos, adora.